Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestra lección del día de hoy. Vamos a pasar a otro tema estipulado de acuerdo a nuestra unidad en el área de comunicación. El día de hoy vamos a platicar de un tema por demás interesante que debemos conocer en el campo de lo que es literatura, vinculado en este caso a lo que es comunicación. Bien chicos, entonces vamos a platicar el día de hoy de lo que son los géneros y especies literarias, ¿no? El tema de géneros y especies es un tema muy recurrente en lo que es literatura, en forma general. Vamos a desglosar en forma panorámica los 5 géneros literarios con sus correspondientes especies literarias. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos empezando con nuestra sesión. Vamos a partir platicando de lo que es el género épico. ¿Sí? El género épico seguramente es el género más antiguo dentro de lo que es la literatura. Muy bien, ¿qué entendemos por género épico en este caso, ¿no? ¿Qué dice? Dice que es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios en forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. Él dice que el autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. En la actualidad el género épico ya no se trabaja, ya no se desarrolla. Como les dije inicialmente, este género es el más antiguo, uno de los más antiguos de la literatura, y fundamentalmente está escrito en lo que es el verso, ¿no? Que hemos visto la sesión anterior de lo que era prosa y verso. Es decir, está escrito en poesía. Este género literario tiene 2 especies. Por un lado, la epopeya, y por otro lado, los cantares de gesta. ¿Qué es una epopeya? La epopeya, como decimos acá, es una narración, ¿no? Narra una acción memorable de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. La característica de la epopeya sustancialmente es que sus personajes son dioses, semidioses y grandes héroes, ¿no? Tenemos como ejemplo estas 2 obras clásicas conocidas como la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea pertenece a la literatura griega, pues en este caso vinculado a un escritor griego de nombre Homero, a quien se le atribuye el autor de estas 2 obras, tanto de la Ilíada como de la Odisea, ¿no? Recordando que un poco platicando, de la Ilíada es un poema de guerra, mientras que la Odisea es un poema de paz. He entendido en este punto también que la Ilíada, por ejemplo, vamos a encontrar el personaje principal, que es un semidios de nombre Aquiles. Aquiles es un semidios porque su madre fue una diosa, la diosa Tetis, y su padre fue un mortal, un humano, de nombre Peleo. Fruto de ese amor surgió este hombre legendario, ¿no? Dentro de la literatura griega. Bien, luego hablamos del poema épico, y es otra especie del género lírico, el poema épico. En este caso, relata básicamente señas heroicas con el propósito de glorificar la patria, ¿no? En este caso, el personaje principal, básicamente los cantares de gesta, van a ser héroes legendarios. Ya no hay dioses ni semidioses. Aquí tenemos como ejemplo el poema del Miocid, ¿sí? Luego tenemos también lo que es el romance, ¿no? En este caso son versos en octasílabos con rima asonante, en los que se describe acciones guerreras y caballerescas, ¿no? Y tenemos como ejemplo los libros o el libro de los 50 romances. Bien, luego del género épico vamos a pasar al género lírico. El género lírico igual está escrito en poesía, ¿no? En verso. Se refiere a la lírica, la cual el lenguaje común se conoce como poesía, ¿no? La lírica por lo general tiene 3 recursos que son fundamentales y esenciales: la rima, las estrofas y la métrica, ¿no?
Y en cuanto a la forma, dice que las obras líricas pueden ser escritas sea en verso o en prosa. Bueno, en este caso predomina el verso, ¿no? Predomina el verso. ¿Cuáles son las especies del género lírico? Entre otras, tenemos aquí lo que es oda, seguramente la más importante, que es una composición lírica en verso de cierta extensión y con tema noble y elevado. Luego tenemos otra especie que es elegía, que es también una composición lírica. Égloga, composición poética de género bucólico. Cuando hablamos de bucólico, hablamos del campo, ¿no? De los pastores, etc. Ahí tenemos también la sátira, ¿no? Que es una composición lírica en verso o en prosa, que censura los vicios individuales o colectivos. Cuando dice censura, implica critica, ¿no? Los vicios de alguna sociedad o de una colectividad. Y también aquí tenemos a la canción, ¿no? Que es un poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar otras cosas, ¿no? Sobre todo de carácter sentimental. Luego de ello pasamos a otro género, que es el género narrativo. El género narrativo, como su mismo nombre dice, presenta una secuencia de hechos, narra una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción. En este caso, el género narrativo sí está escrito en prosa, ¿no? En forma secuenciada. Y vamos a encontrar dos subgéneros sustancialmente, entonces, entre otros, pero estos dos son importantes: el cuento y la novela. El cuento es popular, ¿no? Anónimo. Algunas veces los cuentos son anónimos, también son, digámoslo, de autores definidos, en la que se relata, o es un relato breve, ¿no? De una peripecia inventada. Ejemplo, acá tenemos un cuento bastante conocido de César Vallejo, que es Paco Yunque. Mientras, por otro lado, tenemos la novela, que es un relato largo, aunque de extensión variable, ¿no? Con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, tenemos acá la novela de Casa Verde. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre cuento y novela? Básicamente por la extensión. El cuento es breve, la novela es extensa. El cuento narra una sola historia y la novela narra varias historias. El cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. Reitero, el cuento y novela radica la diferencia básicamente en la extensión. Luego pasamos a otro género, que es el género dramático. Es una composición elaborada para ser representada en un escenario, lo que llamamos nosotros lo que es el teatro, ¿sí? Su modelo de expresión más importante es el diálogo. Chicos, entonces el género dramático, cuando hablamos de género dramático, nos referimos al teatro. Y tiene tres especies importantes, lo que es tragedia, la comedia y el drama. ¿Qué entendemos por tragedia? En este caso, dice que es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. Suele acabar con la muerte del protagonista. Ejemplo, Edipo Rey. Es decir, en la tragedia vamos a encontrar los personajes centrales, importantes, van a sucumbir ante, digámoslo así, las leyes divinas o humanas, y estos personajes principales al final mueren o pues terminan trágicamente, ¿no? Al contrario de la tragedia tenemos la comedia. La comedia es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre y divertido de la vida humana, cuyo desenlace tiene que ser feliz. Ejemplo, Ñacatita, ¿no? La comedia es, reitero, la contraparte de la tragedia. Estamos, en este caso, los personajes suelen finalizar con un acontecimiento feliz, con un desenlace feliz. Y por último tenemos lo que es el drama, que es una representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos, y su final suele ser sombrío. Ejemplo, Fuenteovejuna. ¿Qué entendemos sustancialmente por lo que es drama? Drama viene a ser así como la combinación entre la tragedia y la comedia. Se combinan elementos trágicos y elementos cómicos, entre la tristeza y la alegría. ¿Sí, chicos? Y por último tenemos el género expositivo, o llamado también el género didáctico. En este caso se ubica entre el análisis racional y la creación literaria. En este caso expresa ideas y argumentos en relación a un tema determinado, ¿no?
La fábula, pues obviamente la fábula es muy conocido seguramente por todos ustedes y decimos que la fábula es un relato en prosa o en verso, también a veces, de una anécdota en la cual se puede extraer una secuencia moral o moraleja. Siempre, en este caso, decimos que sus personajes suelen ser animales. Ejemplo, toda la fábula de Esopo que conocemos, ¿no? Entonces recordemos que la fábula, ya saben ustedes que los personajes son animales y siempre nos dan una enseñanza, una moraleja. Esopo es un escritor griego que seguramente muchos hemos leído en la primaria estas hermosas fábulas, ¿no? Por ejemplo, el zorro y el sapo, seguramente recuerdan ustedes, entre otros, ¿no? Luego tenemos el ensayo, que es el subgénero didáctico más importante en la actualidad, escrito siempre en prosa, ¿no? Consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, político, literario o también religioso. Tiene un carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprender. Ejemplo, tenemos Páginas Libres, del autor peruano Manuel González. Entonces, el ensayo, básicamente, el autor ahí va a desarrollar su pensamiento, ¿no? Y va a ser sustentado, argumentado, con ideas, digámoslo, de esta índole, pues, como les dije, político, literario, filosófico, etc. Chicos, en forma general, en síntesis, podemos decir que los géneros literarios son 5, ¿sí? Son 5. Los más antiguos, el género épico, el género lírico, el género narrativo, en ese orden vamos yendo, ¿no? Y el género dramático, lo que es teatro, y por último el género expositivo. Los escritores siempre se van a vincular con cualquiera de estos géneros. No hay ningún escritor que se puede salir de estos géneros. Chicos, espero que esté claro nuestra exposición y ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.